Vamos a otro tema. El gobierno mexicano envió a más de 1.500 funcionarios de seguridad al sur del país en un intento por combatir al crimen organizado en la zona. Esto un día después que se divulgaran imágenes de residentes de Chiapas, al sur de México, aplaudiendo a miembros del cartel de Sinaloa que desfilaron literalmente por la ciudad. Vamos a hablar de la realidad de los carteles en México. Para eso nos acompaña desde Ciudad de México Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad. Eduardo, un placer nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas en Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Un gustazo, como siempre, acompañarlos. Un gran saludo a tu enorme audiencia, a las órdenes, y qué gusto estar de regreso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo. Y primero quiero tener tu apreciación, en tu experiencia, tu expertise en términos de las imágenes. Ayer estábamos revisando justamente de este literal desfile que se dio en términos de el cartel de Sinaloa, arriba de camionetas, de carros con ametralladoras, donde personas por los lados lo iban saludando. Uno no sabía si era más bien de una forma espontánea, de una forma más bien obligada. Se ha hecho también el análisis en términos de los grados de violencia que ejerce el cartel de Sinaloa contra los grados de violencia de Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. ¿Cómo lo has visto tú este término en particular? Pues mira, tiene muchas lecturas diferentes este fenómeno. Primero, no es nuevo porque sucede a lo largo y a lo ancho del país en lo que yo llamo una ruleta perversa. Lo que hoy sucede en el sur del país ya ha sucedido en algunas otras regiones, como es en el occidente, en los estados de Michoacán. Ahí está precisamente estoy viendo la película. En Michoacán ha sucedido en regiones también de Sinaloa, de Jalisco, de los Altos de Jalisco, de Zacatecas, en donde el grupo que interviene es vitoreado de alguna manera por los habitantes de la zona o del municipio o del poblado en donde ellos llegan. Se comenta que pudiera ser por cooptación, por miedo o por una especie de algarabía, porque se sienten liberados de un grupo que los tenía hasta cierto punto reprimidos, y ellos los ven hasta como una posible salvación o alguna manera, así es. Ya. Esa es una lectura. La otra lectura es que a final de cuentas, si observan, son camionetas de reciente modelo con personas embosadas, bien pertrechadas, equipadas, y que traen armamento pesado y que están hasta el sur del país. ¿Cómo llegaron ahí? Pues a través de las carreteras. ¿Y por qué están ahí? Pues porque quieren y porque pueden. No es que haya sido por generación espontánea que aparecen 20 o 40 camionetas de un estado o de un grupo de la delincuencia organizada que tributa o es parte del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa está muy al norte. Son más de 1.500 kilómetros que tendrían que haber manejado esas camionetas si es que fueron desplazadas desde Sinaloa o siempre han estado en Chiapas. Entonces, lo que vemos son filmaciones de carácter, algunas pueden ser hechas con los celulares de los mismos pobladores, pero también hay veces que los mismos grupos tienen gente que sube a las redes, Claro. Filmaciones ya con un carácter más especial, más profesional, que es cómo se comunican entre ellos, ¿no? Hay un emisor, un medio y un receptor, con un mensaje explícito. Sí, esto en el segundo punto que mencionaba Eduardo, para una muestra de poder frente a la competencia, podríamos decir, de otros cárteles. Yo siento que sí, es una muestra de poder frente a otros cárteles. Se están disputando un territorio que sin duda les reporta un beneficio económico a ese cártel. Ahorita estamos hablando de poderío económico y de ingresos, y al estar en la frontera con Guatemala, pues es un área intensa de tráficos y contrabandos. Tráficos de drogas, tráficos de dinero, tráficos de especies, tráficos de armas, tráfico de personas. Últimamente, de un mes para acá, hemos tenido, a través precisamente de esa frontera, que es muy porosa y siempre lo ha sido, tráficos intensos de personas con miras a llegar hasta los Estados Unidos, y cada una de esas personas paga cantidades importantes a los grupos de delincuencia organizada que les ayudan a trasladarse
o hasta cierto punto les facilitan o les permiten el pasar por territorio nacional. En este video que estamos revisando, Eduardo, que tú nos entregas los detalles y también lo que puede ser el análisis propio de esta situación, en esa zona en particular, hay una diferencia con respecto, porque se hablaba uno podría entenderlo desde afuera, desde México, como la llegada de uno de los cárteles a ocupar un territorio, en este caso el cártel de Sinaloa, pero más bien en ese lugar se encuentra lo que es Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es también la pugna que existe entre estas dos facciones de narcotráfico en ese sentido? Así es, hay una guerra abierta, no nada más entre estos dos cárteles que son muy fuertes, muy poderosos, con presencia transnacional, sino que también intervienen otros cárteles importantes y están en constante pugna por territorios geográficos que les representan el control sobre lo que ya dijimos de los diferentes tráficos, contrabandos, incluso extorsión, cobro de piso, secuestro, y que les generan importantes ganancias para la organización misma, que pues como cualquier organización, trátese de una de organización legal lícita o ilegal, pues requiere de ingentes recursos, de importantes recursos para su manutención. Aquí rápidamente podemos ver que estamos hablando de más de 100 sicarios, ¿no? Eso tiene un costo adherido que no puede dejar de soslayarse y que ese costo alguien lo tiene que absorber. Ujú. Al inicio yo comentaba también otro elemento para tener tu impresión y tu experiencia, obviamente, del envío de militares, de fuerzas militares, desde, me imagino, los distintos destacamentos a estos puntos donde está la guerra contra el narcotráfico. Ahora, ¿este envío en particular es extraordinario en términos de la potencia o más bien ha sido una tendencia en los últimos años con todo lo que ha ocurrido en este conflicto? Bueno, en este caso en específico, primero se tuvo que viralizar la información para que entonces a través de la Presidencia de la República se ordenara un despliegue extraordinario, no nada más de Fuerzas Armadas, sino también de Guardia Nacional, Perfecto. que es el equivalente a nuestra Policía Federal, para contener o para dar respuesta a este reto o a este desafío que un grupo de delincuencia organizada abiertamente y mediante medios ahora sí que abiertos eh, se le presenta al Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano tenía que de alguna manera dar respuesta. La respuesta, desde mi punto de vista, pues llega tarde y mal, porque se presentan las fuerzas una vez que ellos ya desfilaron, una vez que fueron vitoreados, una vez que fue en entredicho la seguridad interna y la presencia del Estado mexicano en esa área geográfica de nuestro país. Cuando fue filmado el paso de este convoy, en ese lugar, en ese momento, en ese instante, no había presencia del Estado mexicano. El Estado estaba ausente y al que vitorearon no fue a tropas del Estado mexicano, quienes por constitución tienen el monopolio del uso de la violencia legítima, Claro. y la posesión legítima de las armas de fuego. Y aquí estamos viendo un desfile de civiles con armas de fuego en abierto desafío al Estado, ¿no? Cuando el Estado ya hace su presencia, pues lo hace con muchas horas posterior para evitar que vuelva a suceder. Pues en el mismo punto no va a suceder, porque lo que estamos viendo nosotros, ellos también lo vieron. Claro. Pero nos están diciendo que ellos pueden presentarse en el número y en el contingente que ellos quieran, a la hora que quieran y en las condiciones que ellos requieran. Ujú. En estos puntos de México, Eduardo, ¿cuál es la medición de fuerzas que hay entre el narcotráfico, entre los cárteles y el Estado mexicano en ese sentido? Hace unos días salió un estudio actuarial de una revista científica, en la cual dos mexicanos tuvieron una contribución, uno ya fallecido, Alejandro Ope, y el otro es también un científico mexicano, el señor Prieto, en donde hacen pues no un muestreo, llegan a la conclusión de que en territorio nacional se encuentran operando entre 165,000 y 185,000 individuos armados, trabajando para las diferentes redes de la delincuencia organizada. Este estudio no hace mención de los beneficios o de las implicaciones que tienen estos individuos armados. Nosotros tenemos también mediante, no es un estudio científico, pero sí una aproximación en donde se habla de más o menos 1 millón de mexicanos relacionados con la delincuencia organizada,
donde un 20% es lo que yo les llamo irrecuperables. Es muy difícil que un sicario en estas condiciones se pueda reintegrar a la sociedad. Entonces, estos números sí me hacen sentido, en el sentido de que son 165,000 a 185,000 hombres armados. Claro. Si en contraparte el Estado mexicano lo medimos, pues estamos hablando de más de 500,700,000 tan solo federales, más 500,000 en los otros 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de 1,000,000 de hombres en armas contra casi 200,000. Y además, si tomamos en cuenta el adiestramiento, pues el Estado mexicano es infinitamente más poderoso, tiene tecnología y tiene todos los elementos. Hoy por hoy yo no me atrevería a decir que la seguridad nacional se encuentra comprometida, por supuesto que no. Pero ya en cada vez más vastas regiones de México, la seguridad interna sí está comprometida. Y lo estamos viendo en televisión ahorita. En ese punto, en ese momento, la seguridad interna sí estaba comprometida. Ahora, y esto ha cambiado con respecto a los últimos años, también entendiendo que las fuerzas del narcotráfico van tomando más poder y se van insertando también en los lugares donde, como tú decías al comienzo de la conversación, no está presente el Estado. Puede presentarse días después con la llegada de militares, pero finalmente estas imágenes quedan y muestran evidentemente algo que no solamente pasa en México, hay que decirlo, sino en distintos puntos del continente sobre este tema. Así es, efectivamente. Estos fenómenos cada vez son más repetitivos, cada vez son más frecuentes, la ausencia del Estado en diferentes áreas. El Estado no es omnipresente, ninguno lo es, ni mucho menos omnipotente. El Estado, dentro de sus facultades, bueno, es precisamente garantizar, ¿no?, las condiciones de seguridad para que todos los ciudadanos puedan potenciar sus capacidades y ser productivos en la actividad de su preferencia, siempre y cuando esté dentro de los límites legales establecidos. Pero el Estado, si bien es su primera obligación garantizar la seguridad, no tiene los recursos ni el despliegue de estar constantemente en todos los puntos de la República. Por eso es que también el legislador de hace 100 años de nuestra última constitución política, la de 1917, delega la seguridad en el municipio, que es la célula más pequeña, posteriormente en el Estado y finalmente en la Federación. Los 3 niveles de gobierno son los responsables, pero aún así, sumando esfuerzos, no es posible tener presencia constante. Aquí también este problema ha crecido, no nada más por el hecho de que los grupos han ido creciendo. Han ido creciendo porque pueden y porque quieren, porque han cooptado importantes regiones en donde los cooptan a través del miedo, de la intimidación, pero también, es justo decirlo, sustituyen al Estado con los beneficios que el Estado ha sido omiso. Hay regiones en donde tienen electrificación, tienen agua potable, tienen alcantarillado o tienen otros beneficios, incluso por ahí tengo yo algunas grabaciones que con gusto les hago llegar, en donde el Día de las Madres se dice abiertamente el cártel dominante y regalándoles enseres a las mamás de la región. Ellas están siendo copartícipes, ¿no?, de un delito de sangre, porque evidentemente esos regalos, que son lavadoras, licuadoras o cualquier enser doméstico, fue producto de un delito. En el momento que ellas lo reciben y lo aplauden, ellas están siendo comparsa. Esto es desde el punto de vista amable. Pero también tenemos el ejemplo donde los cooptan con miedo y se llevan a los jóvenes a engrosar las filas, claro, por un mecanismo muy cruel que es la leva. En contra de su voluntad, si no se unen al grupo dominante, les puede costar la vida, ¿no? Eduardo Gómez del Campo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo, por conversar con nosotros sobre este tema y agradecido. Que te vaya muy bien. No, al contrario, gracias por invitarme al programa. Siempre estaré a las órdenes y pues un gran saludo a esa enorme audiencia, un saludo para ti y para la República de Chile, que es una de las que más está en mis afectos. Perfecto. Buenas tardes para todos, qué gusto saludarlos y nos vemos pronto. Un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias. Igual, hasta luego.